Continuación del Manual de la Legión de María, capítulo 39, puntos cardinales del apostolado legionario. Punto 7. Las visitas realizadas en pareja salvaguardan la disciplina legionaria. Los legionarios realizarán visitas de 2 en 2. La legión, con esta norma, pretende lo siguiente. 1. Salvaguardar a los propios socios. De ordinario, se necesitará tener esta precaución no tanto en la vía pública como en las casas que se visiten. 2. Animarse mutuamente, ofreciendo resistencia a los instintos del respeto humano o de la timidez natural, cuando el lugar es de difícil acceso o está expuesto a ser recibido con frialdad. 3. Marcar el trabajo con el sello de la disciplina, asegurando el puntual y fiel cumplimiento de la visita proyectada. Obrando uno por sí mismo, es muy fácil cambiar de hora y aún aplazar indefinidamente la visita semanal. El cansancio, las inclemencias del tiempo, el rechazo en cuanto a enfrentarse a una visita desagradable, todo se combina malamente cuando no existe el compromiso de visitar en compañía de otro. Resultado: las visitas se hacen sin orden ni concierto y por consiguiente sin producir los frutos que eran de esperar, y a la larga se abandonan. Cuando uno de los dos visitantes legionarios deja de cumplir un compromiso con el otro, se suele observar la práctica siguiente. Si se trata, por ejemplo, de visitar algún hospital o de cualquier otra obra donde se vea claramente que el peligro es nulo, el legionario podrá seguir adelante él solo, pero si se trata de un trabajo que puede ponerle en circunstancias difíciles o que requiera recorrer una calle de mala fama, absténgase de hacerlo. Entiéndase que el permiso de visitar sin ir acompañado es una excepción y que el Presidium juzgará seriamente toda falta habitual a las citas. Esta regla de visitar de 2 en 2 no quiere decir que los dos legionarios han de dirigirse necesariamente a las mismas personas. En la sala de un hospital, por ejemplo, sería más lógico que cada uno de los legionarios fuera por su lado, dedicándose a diferentes enfermos. 8. La naturaleza íntima del trabajo legionario debe salvaguardarse. La legión debe guardarse del peligro de caer en manos de reformadores sociales de entusiasmos desmesurados. El trabajo de la legión es esencialmente callado. Comienza en el corazón de cada legionario para desarrollar en él un espíritu de celo y caridad, y luego, por medio del contacto personal, establecido directamente uno a uno y con perseverancia, los legionarios cifran todo su empeño en elevar el nivel espiritual de la sociedad entera. Pero esto se hace sin ruido, sin llamar la atención, suavemente. No se dirige tanto a la supresión directa de grandes males cuanto a saturar el ambiente de principios y sentimientos cristianos, para que así, sanadas las causas, disminuyan y desaparezcan los males de por sí. La legión cree que el verdadero triunfo consistirá en el desarrollo continuo, aunque a veces sea lento, de la vida y de los principios netamente católicos entre el pueblo. Importa guardar celosamente el carácter íntimo que distingue a la visita legionaria. Se desvirtuará ese carácter si los socios adquieren famas de fiscales que van a descubrir y denunciar los abusos. Si fuera así, sus visitas a domicilio, como todos sus pasos en general, inspirarían suspicacia, y en vez de ser mirados como amigos dignos de la mayor confianza, esos legionarios pasarían a los ojos de muchos como una especie de agentes de policía secreta,
al servicio de una organización, con el resultado seguro de que su presencia sería mal vista y eso pondría fin a la utilidad de sus servicios. Por eso, los encargados de dirigir las actividades de la Legión tendrán bien cuidado de no asociar el nombre de la misma Legión con otros fines que, por muy excelentes que sean en sí, funcionan con métodos ajenos a los de la Legión de María. Hay ya organizaciones para combatir los mayores abusos. Sírvanse de ellas los legionarios cuando fuere menester y préstenles su apoyo como individuos particulares, pero dejen a la Legión continuar fiel a su propia tradición y a sus propios métodos de trabajo. 9. Es de desear que la visita se realice casa por casa. La visita legionaria deberá hacerse casa por casa en cuanto se pueda y sin distinguir a las personas por lo que se dice de ellas. Si alguien pensara que está fichado como persona que necesita ser atendida por la Legión, se molestaría. Ni siquiera deben pasarse de largo los hogares no católicos, a no ser que razones poderosas persuadan de lo contrario. En estos casos, la visita no revestirá el carácter de propaganda religiosa, sino que servirá de ocasión para establecer los fundamentos de la amistad. Si los socios explican que están llamando a todas las puertas para conocer a todos los vecinos, la acogida de parte de muchos no católicos será cordial, y tal vez la divina providencia utilice ese encuentro como instrumento de su gracia para traer al redil a aquellas otras ovejas que Él desea ver reunidas. Juan 10:16. La amistad con católicos imbuidos del espíritu apostólico disipará muchos prejuicios y el respeto que se les vaya tomando a ellos seguirá infaliblemente el respeto hacia la Iglesia. Lloverán las preguntas, se pedirán libros católicos y quién sabe lo que vendrá después. 10. Prohibido proporcionar socorro material. Queda prohibido proporcionar socorro material por poco que sea, ni siquiera ropa vieja. La experiencia ha hecho ver la necesidad de consignar aún este detalle. Al establecer esta regla, no es que la Legión desprecie en lo más mínimo la limosna material en sí, sencillamente declara que para ella dicha práctica resulta contraproducente. Socorrer a los pobres es cosa buena. Hecho el socorro por motivos sobrenaturales es cosa sublime. Sobre este principio están fundadas muchas y muy beneméritas asociaciones, en particular las sociedades de San Vicente de Paul, a cuyo ejemplo y espíritu la Legión se goza en proclamarse sumamente deudora. Tanto es así que se puede decir que la Legión brotó de estas sociedades, pero la Legión tiene señalado un campo de acción distinto. El principio en que está fundada es la comunicación de bienes espirituales a todos los habitantes de la población, y esta comunicación universal resulta en la práctica incompatible con el reparto de socorro material. He aquí algunas de las razones en que nos apoyamos. A. Las personas que no necesitan ayuda material rara vez acogerían con agrado las visitas de una organización benéfica. Temerían pasar a los ojos de la vecindad por unos pobres vergonzantes. Así, el presidium que lograra fama de limosnero vería pronto estrechársele de manera pasmosa el campo de acción. Para otras asociaciones, la limosna material podrá ser llave que abre. Para la Legión es una llave que cierra. B. Si algunos quedan defraudados en su esperanza de recibir algo,
se incomodarán y se mostrarán reacios a toda influencia legionaria. C. Ni tan siquiera entre los necesitados de socorro material hará la legión con sus donativos bien espiritual alguno. Deje esto la legión a esas otras asociaciones que están dedicadas expresamente a ello y para lo cual están dotadas de una gracia especial. De esta gracia se priva con toda certeza a los legionarios al quebrantar con semejante práctica sus propias normas. El presidium que se salga del camino trazado se hallará metido en 1000 enredos y solo sacará en limpio disgustos para la legión entera. Contra esto dirán algunos legionarios que cada cual tiene el deber de dar limosna según sus posibilidades y afirmarán categóricamente que no quieren dar como legionarios, sino como individuos particulares. Un análisis de esta objeción revelará las complicaciones que forzadamente tienen que originarse. Considérese el caso, y es lo corriente, de un individuo que antes de ser legionario no se dedicaba a obras de beneficencia. Ahora, en el curso de sus visitas, da con algunos que él cree necesitados de socorro material de una manera o de otra. Durante la visita oficial de la legión se abstiene de dar, pero va otro día y da como individuo particular. ¿Acaso no quebranta esta norma de la legión? ¿Y esta distinción entre visita y visita no es una sutileza? En el primer caso visitó por ser legionario. Como legionario se enteró de la necesidad que había, y como tal le reconocerán siempre los socorridos, sin hacer distinción alguna. Para ellos ha habido simplemente socorro material por parte de la legión, y hay que admitir que lo deducen con toda razón. Tenga bien en cuenta que la falta de obediencia o discreción de un solo miembro en este particular es capaz de comprometer a un presidium entero. Fácilmente cobra uno fama de limosnero, no se necesita dar 100 veces, bastan 2. Si un legionario tiene gran empeño en algún caso especial, ¿por qué no guarda la legión de 1000 enredos haciendo una dádiva anónima por medio de algún amigo o mediante alguna asociación dedicada a este fin? Si un legionario en estas circunstancias concretas siente repugnancia a hacerlo en esa forma, daría indicios de que con sus caridades busca más que un premio eterno, cierta satisfacción terrenal. Esto no quiere decir que los legionarios permanezcan indiferentes a los casos de pobreza o de indigencia que necesariamente conocerán durante sus visitas domiciliarias, sino que informarán a las asociaciones encargadas de resolverlos, según la naturaleza de cada caso concreto. Pero, aun cuando fallaran todos los esfuerzos de la legión para conseguir el alivio deseado, no es ella la que debe subsanar la deficiencia, no le compete hacerlo. Por los demás, no es fácil creer que en cualquier sociedad moderna no puedan encontrarse otros individuos u organizaciones dispuestas a prestar su ayuda en esos casos. Indudablemente, la compasión que mostramos hacia los pobres, aliviando sus necesidades, es muy encomiada por Dios. ¿Quién negará que ocupa un puesto mucho más eminente el celo y esfuerzo que se encamina a instruir y a persuadir, y de este modo colmar a los hombres no de los bienes pasajeros de la tierra, sino de aquellos que duran para siempre? Esta regla puede ser interpretada demasiado rígidamente, como lo han demostrado muchos ejemplos. Es preciso declarar que las obras de prestación personal no constituyen socorro material, al contrario, se recomiendan
y destruyen la acusación de que los legionarios se limitan a hablar de religión y son indiferentes a las necesidades del pueblo. Los legionarios han de probar la sinceridad de sus palabras con el derroche de amor y servicio en todas las formas permitidas. 11. Recaudación de dinero. Entra casi en la misma categoría y bajo la misma prohibición el servirse habitualmente de las visitas legionarias como de otras tantas ocasiones para recaudar fondos. Semejante actuación podrá tal vez asegurar alguna ganancia material, pero nunca el ambiente requerido para lograr ganancias espirituales. Sería el caso de aquel que, por ganar un ochavo, perdió un ducado. 12. Nada de política en la legión. Ningún centro legionario tolerará el uso de su influencia o de sus establecimientos para fines políticos, ni para favorecer a ningún partido. 13. Buscar a cada uno y conversar con él. La legión actúa siempre movida por el ansia de llegar a cada individuo en particular, de incluir en la órbita de su apostolado no solo a los negligentes o a los católicos, a pobres y desgraciados, sino a todos. Si los legionarios trabajan en un ambiente de creencias falsas o de incredulidad, más razón para esforzarse denodadamente en contrarrestar tan gran mal. Tampoco debe el legionario acobardarse por las más repulsivas manifestaciones de abandono religioso. Nadie, aunque parezca el más insensible y desesperado, quedará indiferente ante la fe, el valor y la perseverancia del legionario. Por otra parte, sería una limitación intolerable de la misión de la legión reducir su atención a los males más graves. El atractivo especial que se siente en buscar a la oveja descarriada o en arrancarla de manos del ladrón no debe cerrar los ojos del legionario a la existencia de un apostolado más vasto y más inmediato. Animar a la perfección a todas esas multitudes que son también llamadas a la santidad y se contentan con cumplir lo más esencial de sus obligaciones cristianas. Solo se conseguirá moverlas a emprender obras de celo o piedad visitándolas por largo tiempo y usando con ellas de gran paciencia. Afirma el padre Faber que un santo vale por 1.000.000 de católicos mediocres, y Santa Teresa dice que una sola alma todavía no santa, pero que trabaja para hacerlo, es más preciosa a los ojos de Dios que miles de almas que llevan una vida rutinaria. 14. Nadie tan perverso que no pueda ser rehabilitado. Nadie es demasiado bueno. Ni uno solo de los visitados debería quedar al mismo nivel en que se le encontró. Nadie hay tan bueno que no pueda estrechar muchísimo más su unión con Dios. A menudo irán los legionarios a visitar a personas incomparablemente más santas que ellos, pero ni aun entonces deben vacilar en su convicción de poder hacerles mucho bien. Podrán comunicarles ideas nuevas o nuevas devociones y reanimar la rutina. Y será edificante para tales personas observar con qué alegría viven los legionarios su vocación apostólica. Ya traten pues con santos, ya con pecadores, sigan los legionarios adelante en la persuasión de que no están allí solo con su pobreza espiritual, sino como representantes de la Legión de María, unidos con sus pastores y sus obispos, con la Santa Sede y con Cristo. 15. Un apostolado indefinido es de poco valor. En cada obra que se emprende hay que proponerse la realización de un bien notable y concreto. Si se puede,
hágase mucho bien a muchos, sino hágase mucho bien a un número más reducido, pero nunca debemos contentarnos con hacer un poco de bien a muchos. El legionario que vaya por este último camino obra mal. Primero, porque da por hecho un trabajo que, según el modo de ver de la legión, apenas ha comenzado, impidiendo así el que otros lo tomen a su cargo. Y segundo, porque fomenta la peligrosa sensación, forjada en momentos de desaliento, de que el poco bien hecho a muchos en realidad no ha aprovechado a nadie, y este sentimiento de la propia nulidad compromete su voluntad de perseverar. 16. El secreto de la influencia es el amor. Repitámoslo con insistencia. Solo si se establecen las bases para la intimidad entre los visitados y los visitantes, puede esperarse un bien verdadero y extenso. Procediendo de otra suerte, no se conseguirá más que un resultado efímero y secundario. Es preciso recordar bien esto al ir a visitar las casas para la entronización del Sagrado Corazón o para la buena prensa. Aunque estos fines sean excelentes en sí mismos y fuentes de bendiciones, no deben tenerse como el fin principal. Las visitas que cesan después de lograr en poco tiempo la entronización, por ejemplo, a los ojos de la legión, no habrá cosechado sino una porción mínima de los frutos esperados. Frecuentes y prolongadas visitas a cada familia obligarán a los dos visitantes legionarios a un proceso lento y urgen a la legión a contar con muchos socios y numerosas presidia. 17. El legionario ve y sirve en cada persona a quien visita a su Señor Jesucristo. En ninguna parte ni en ningún caso debe hacerse la visita legionaria con espíritu de filantropía o de mera compasión natural hacia el desgraciado. Cada vez que lo hicisteis con un hermano mío de esos más humildes, lo hicisteis conmigo. Mateo 25:40. Con estas palabras grabadas en su corazón, se esforzará el legionario en ver a nuestro Señor en la persona del prójimo, es decir, en todos los hombres sin distinción, y cumplirá su servicio con altura de miras. Los malvados, los ingratos, los estúpidos, los afligidos, los despreciados, los marginados por la sociedad, los que más nos repugnan, todos ellos han de ser mirados con esta nueva luz sobrenatural. Estos sí que son los más humildes entre los hermanos de Jesucristo, merecedores, según las palabras del Divino Maestro, de nuestro homenaje y servicio. Siempre tendrá en cuenta el legionario que no va a visitar a un inferior, ni siquiera a un igual, sino a un superior, como criado a su Señor. La falta de este espíritu engendra un aire de superioridad, destructor de todo bien natural y sobrenatural. A quien así se porta, se le tolera tan solo mientras sus manos reparten dádivas, mas aquel que se acerque amable y cariñoso, pidiendo humildemente ser admitido en la casa donde llama, será recibido con júbilo, aunque sus dones no sean materiales, y pronto habrá echado los cimientos de una amistad verdadera. Persuádanse los legionarios de que cualquier falta de sencillez en el vestido o en el tono de la voz levantará entre ellos y aquellos a quienes visiten una barrera que ni las más eminentes cualidades personales podrán destruir. 18. Por medio del legionario, María ama y cuida a su divino Hijo. Logramos hacernos simpáticos.
Con estas palabras quiso explicar un legionario el resultado feliz de una visita ingrata y difícil. Sintetizan admirablemente el modo de obrar de la Legión. Mas para despertar esta simpatía hay que anticiparse en mostrarla. Es necesario amar a quienes se visita. Si se quiere influir en los espíritus de una manera eficaz, no vale andar por otro camino, ni usar de otra diplomacia, ni abrir con otra llave. San Agustín concreta la misma idea en estos otros términos: amad y luego haced lo que queráis. Chesterton, en un párrafo magistral de la vida de San Francisco de Asís, sienta un principio netamente cristiano cuando escribe: San Francisco veía solo la imagen de Dios multiplicada, pero nunca monótona. Para él un hombre era siempre un hombre, y aun cuando estuviera mezclado en una densa multitud, le miraba como si estuviera solas con él en el desierto. Honraba a todos los hombres, es decir, no solamente los amaba, los respetaba. El secreto de su extraordinario poder de captación era este: desde el Papa hasta el pordiosero, desde el sultán de Siria en su pabellón hasta los andrajosos ladrones que salían a gatas de los bosques, jamás hubo un hombre que mirara aquellos ojos negros y encendidos que no sintiera con certeza que Francisco Bernardone tenía un interés sincerísimo en él, en su vida íntima individual, desde la cuna hasta el sepulcro, y que a él personalmente le apreciaba y le tomaba en serio. Pero, ¿cómo amar siempre que uno quiera? Viendo en todos lo que tratamos a la persona de nuestro Señor, solo con pensar en esto salta la chispa del amor. Y es cosa muy cierta que María desea ver prodigado al cuerpo místico de su divino Hijo aquel mismo amor que ella prodigó a su cuerpo físico. Vendrá en auxilio de sus legionarios para que cumplan este deseo, y donde quiera que vean ellos una chispa de este amor, el ansia de amar de esta manera, allí acudirá ella para transformarla con su soplo en el fuego abrasador. 19. Al legionario humilde y respetuoso se le abren todas las puertas. La inexperiencia tiembla ante la primera visita, pero todo legionario que se haya aprendido formalmente el punto anterior, sea nuevo o veterano, tendrá en su poder la llave mágica de todas las puertas. No olvidemos jamás que no tenemos ningún derecho a entrar en las casas, y si entramos es tan solo debido a la cortesía de las familias. Hay que acercarse sombrero en mano, por decirlo así, y mostrando con nuestra actitud ese respeto profundo que tendríamos al visitar los palacios de los nobles. En la mayoría de los casos, una aclaración del objeto de la visita, acompañada de un humilde ruego de que se les permita la entrada, abrirá la puerta de par en par y será correspondida con la invitación a sentarse. Y una vez adentro, recordarán los legionarios que no han ido allí para dar una conferencia, ni para hacer una serie de preguntas, sino para depositar los gérmenes de una amistad que más tarde derramará raudales los tesoros espirituales que su palabra y su influencia apostólica encierran. Se ha dicho que lo que más enaltece a la caridad es el saber compenetrarse con el dolor ajeno. En este desventurado mundo nuestro no hay don más necesario que este, pues la mayoría de los hombres padecen cierto sentimiento de desamparo, no gozan de la felicidad porque nadie se preocupa de ellos, nadie quiere escuchar sus problemas. Duhamel. No se deben tomar las primeras dificultades demasiado en serio,
Aunque toparan con la descortesía más descarada, una sumisión humilde la cambiará en vergüenza y con el tiempo llegará a dar sus frutos. Para trabar conversación será bueno empezar por los niños, preguntando cuánto saben de religión y qué sacramentos han recibido. Si estas preguntas se dirigieran inmediatamente a los padres, tal vez se resistirían, pero a través de los niños se podrá dar a sus padres consejos e instrucciones de mucho valor. Al marcharse, hay que dejar preparado el terreno para la visita siguiente. La mera indicación de que se ha gozado de su compañía y de que se espera verlos a todos en la próxima semana resulta una despedida natural y es ya una preparación eficaz para la visita siguiente.